Hola, buenos días, buenas tardes, buenas noches, de acuerdo a donde nos estén mirando. Hoy vamos a estar hablando de la competencia número 3 de la International Coaching Federation, que es el mantiene acuerdos. En el modelo de 8 competencias tenemos demuestra práctica ética, encarna una mentalidad de coaching, establece y mantiene acuerdos, cultiva confianza y seguridad, mantiene presencia, escucha activamente, evoca conciencia y facilita el crecimiento de cada cliente. Hoy solamente nos vamos a estar enfocando en la competencia número 3. Hay distintas etapas dentro de un proceso de coaching. Primero tenemos las conversaciones iniciales o macroacuerdo, acuerdo administrativo con nuestro cliente. Luego, cuando ya se ha pautado que el proceso de coaching será posible, tendremos X cantidad de conversaciones, que en realidad no sabemos de antemano cuántas conversaciones va a llevar adelante el proceso. Y después, una vez que se haya conversado con nuestro cliente y se acuerda que el proceso terminó, se hace el cierre del proceso. A su vez, cada conversación de coaching que tenemos dentro de un proceso tiene distintas etapas. Tiene la primera etapa de creación de contexto, el acuerdo, la exploración, evocar conciencia y el diseño de acciones y cierre de conversación, que todo esto se va a ir estudiando a lo largo del curso. Hoy nos vamos a estar enfocando entonces solamente en la parte de la competencia de establece y mantiene acuerdos. ICF plantea que esta competencia es el poder colaborar y co-crear con todas las partes involucradas o interesadas en realizar esta relación de coaching, poder llegar a un acuerdo sobre lo que sí se va a trabajar, sobre lo que se puede trabajar también, y poder de esta manera generar un compromiso compartido para el logro efectivo de esa relación profesional. Entonces, lo primero que tenemos es un macroacuerdo. Estos son conversaciones que por lo menos va a ser una sola, o pueden ser más, conversaciones previas a empezar un proceso de coaching en el cual el posible cliente nos va a estar comentando qué es lo que quiere trabajar. Y digo posible cliente porque de repente por ahí lo que quiere trabajar en el coaching no es un tema para poder abordarlo desde esta profesión. Entonces, en ese caso, se derivará al profesional que corresponda. Pero vamos a suponer que el tema que trae para trabajar sí es un tema posible de abordarse en coaching, entonces ahí lo que se va a estar conversando en estos encuentros iniciales es definir el quiebre o la brecha del proceso, es decir, qué es lo que quiere lograr, cuáles son sus objetivos concretos, ¿sí? Lo más concretos y medibles posibles, tanto desde lo cualitativo como desde lo cuantitativo, y poder definir situación actual y situación ideal, que es lo que va a permitir que en cada conversación de coaching que se tenga dentro de ese proceso se vayan dando pasos para, de este momento inicial, poder llegar a ese momento ideal. Se firma también un contrato o un acuerdo administrativo previo a que, mejor dicho, previamente nosotros vamos a hablar con nuestro cliente y explicarle qué es el coaching, qué no es coaching, qué se espera de su rol, qué puede esperar del mío. Vamos a ponernos de acuerdo con las diferentes expectativas que el cliente pudiera llegar a tener de lo que es el proceso, de lo que va a recibir, de lo que puede llegar a esperar de mi acompañamiento, y ahí vamos a ir consensuando y le vamos a dejar bien en claro que no le vamos a dar consejos, que no vamos a opinar, y todo lo que tenga que ver con la metodología, los honorarios, qué pasa si falta, cuándo me tiene que pagar, bueno, todas estas cuestiones administrativas. Después, cuando ya se haya firmado el contrato, que esto tiene que ser antes de tener la primera conversación de coaching, porque es un documento legal que la ICF, desde nuestro código de ética, nos pide que tengamos, ahí sí vamos a empezar después, habiendo definido un día y un horario, las conversaciones de coaching per se, que son las que se están viendo en la formación. Entonces, la primera parte, que la podemos llamar microacuerdo
o acuerdo, ¿sí? Cuando escuchen a un coach generalmente hablar del acuerdo, va a estar haciendo referencia al micro y no al macro acuerdo. En este acuerdo podemos encontrar que hay 5 etapas progresivas, que a mí me gusta decir la etapa, sino las 4 preguntas más el parafraseo, porque creo que entendiéndolo desde la palabra etapa, puede facilitar el entendimiento para los estudiantes iniciales. En este microacuerdo o acuerdo de conversación, lo que se está buscando es que el cliente pueda declarar un quiebre ya haciendo este famoso embudo, es decir, de alguna manera lo que se está buscando es que declare que se va a trabajar en esa conversación. Sin quiebre no hay coaching posible, entonces es muy importante que tengamos en cuenta que no basta con que el cliente diga un tema o traiga una situación, porque la situación en sí misma es simplemente un contexto, un escenario, no sabemos cuál es la trama o cuál es la acción o el aprendizaje que este cliente quiere realizar. Y es muy importante comprender, lo ven que están señalizado acá y también en esta diapositiva, que el acuerdo ocurre en todas las conversaciones de coaching. El macroacuerdo ocurre al inicio y es una conversación que no tiene un formato, ¿sí? O una estructura per se, pero el microacuerdo o el acuerdo de conversación tiene estas etapas, que son estas preguntas que están viendo acá en la diapositiva, que ocurren en cada conversación de coaching, en todas, ¿sí? Independientemente de que les parezca que esto es demasiado rígido o acartonado, ya van a ir entendiendo la finalidad del para qué que las preguntas sean de esta manera y no de otra, y para qué también la secuencia en la que se dan, es decir, no alterar el orden. ¿Para qué digo que la palabra etapa para mí presta menos confusión que decir las 4 preguntas del acuerdo? Porque cuando decimos las 4 preguntas, generalmente lo que escucho en los estudiantes es que hacen una pregunta tras de la otra. Es decir, preguntan, ¿qué querés trabajar? ¿Para qué? ¿Qué te querés llevar? Y no van al sentido del para qué de cada una de estas 4 preguntas. En cambio, si los miramos como 4 etapas dentro del acuerdo, vamos a entender que cada una de estas preguntas responde a una etapa y tiene esa etapa un objetivo, ¿sí? Entonces, no avanzo a la próxima pregunta hasta que ese objetivo no se haya encontrado. Entonces, ¿qué querés trabajar? Es la primera pregunta. Y el objetivo que tiene esta pregunta tiene que ver con que el cliente pueda declarar sobre esa situación inicial que va a estar comentando, porque le preguntas a tu cliente qué quiere trabajar y lo que va a hacer es empezar a hacer una catarata de descripciones, de relatos, te va a empezar a contar un montón de cosas. Entonces, en esta pregunta o en esta etapa, lo que nosotros estamos buscando es que el cliente pueda articular qué es lo que quiere trabajar. Si dice que quiere lograr algo y no lo está logrando, o en qué se lo impide, qué es lo que le hace falta aprender, ¿sí? ¿Qué necesita para poder trabajar esa situación y lograr su objetivo? La idea es que nosotros acompañar con nuestras preguntas a que el cliente pueda declarar hacia la posibilidad, es decir, que no se quede en este problema, en esta dificultad o en la situación descriptiva de que mi jefe me maltrató, de que mi pareja me dijo esto, de que no me sale tal cosa, me quiero dejar de sentir triste, me quiero dejar de sentir enojado, y que pueda articular, aunque sea desde la acción, y bueno, los que somos ontológicos, eventualmente vamos a estar buscando que esa declaración sea un aprendizaje desde el orden del ser, pero aunque sea que pueda declarar, ¿sí?, sobre esa situación inicial que está contando, algo que quiere que pase hacia la posibilidad. Entonces, solamente avanzo a la segunda etapa del acuerdo una vez que el cliente haya podido definir una declaración que es un qué, que dependa del cliente, es decir, que poder llevar adelante y lograr ese objetivo dependa del cliente, y que esté abierto hacia la posibilidad, es decir, a lo que sí quiere, a lo que sí puede, hacia donde sí se puede avanzar, no lo que no quiere sentir o lo que ya no quiere que pase. Entonces, en este caso, recién ahí vamos a pasar al para qué querés trabajar, y acá yo les recomiendo que no digan para qué querés trabajar este tema, para qué querés trabajar esta situación, sino que ahí donde hay una X puedan reemplazar con la declaración que haya dicho el cliente. Si el cliente lo que terminó articulando es
que lo que quiere es organizar su agenda, la pregunta entonces sería, ¿para qué querés trabajar, organizar tu agenda? Entonces el objetivo de este para qué, como todos los para qué, es que podamos conectar con el futuro, que podamos conectar con la visión en este caso, y poder acompañar a que nuestro cliente se conecte con la importancia y la relevancia de el para qué. ¿Sí? ¿Para qué quiere trabajar este tema? No ir al por qué, no ir a la explicación que justifica desde el pasado y desde lo descriptivo, sino desde el mundo emocional, desde su corporalidad. ¿Cómo es esa visión? Entonces ahí cosas que nosotros le podemos preguntar tienen que ver con el beneficio que puede percibir de lograr este objetivo en su vida, cómo va a cambiar su vida, qué hace que sea importante este tema, ¿sí? Es decir, todo lo que lleve a futuro a ese lugar en donde el cliente ya logró su objetivo y cómo se imagina, o sea, qué consecuencias va a traer en su vida el logro de esta declaración que dijo en la primera etapa. Y recién ahí solamente voy a poder avanzar hacia la tercera etapa del acuerdo, cuando el cliente conecte hacia el futuro y pueda hablar desde este lugar como mirando del futuro, de adelante hacia atrás, y decir, ok, mi vida va a cambiar en esto cuando yo logre el objetivo. Después le preguntamos qué es lo que se quiere llevar de esta conversación, y hace un rato les había mencionado esta figura o esta imagen del embudo, ¿no? Es decir, que lo que estamos buscando es que de algo general o de algo que es amplio, pueda el cliente ir acotándolo y achicándolo, porque de esta manera va a ser más posible que logre el objetivo, ¿sí? Cuanto más grande sea eso que quiere lograr, más difícil le va a resultar de dar ese paso. En cambio, si nos enfocamos en un primer paso que pueda dar y que pueda trabajar su quiebre, seguramente lo va a poder dar. Entonces, ¿qué te querés llevar de la conversación? Obviamente es una segunda declaración, una declaración más pequeña, ¿sí? Pequeña entre comillas, ¿sí? Sobre la primera declaración. Es decir, sobre el organizar la agenda, qué es lo que se quiere llevar. Entonces, tengo una segunda declaración que tiene que tener las mismas características que cualquier declaración, que sea un qué que dependa del cliente abierto hacia la posibilidad. Acá es importante tener en cuenta que este qué se quiere llevar de esta conversación sea algo factible de que se lleve cuando termine el encuentro, porque muchas veces dicen, y la próxima vez que me pase tal o cual cosa, bueno, pero la próxima vez que te pase tal o cual cosa no es el final de esta conversación. Entonces, cuando el cliente se va para otro lado, es importante que lo volvamos a traer en un, ok, bueno, eso te lo vas a llevar cuando te vuelva a pasar esa situación. Pero de esta conversación, ¿qué es lo que te querés llevar? Que te puedas dar cuenta al final de la conversación que te lo está llevando. ¿Sí? Entonces ahí podemos apelar a preguntas como de él, qué tiene que pasar en esta conversación para que se lleve lo que se quiere llevar. ¿Sí? Es puntualizarlo, acompañarlo, que pueda enfocar con el que quiere trabajar. Y solamente vamos a avanzar cuando lo que el cliente declare sea realmente algo posible que se pueda llevar al finalizar la conversación. Entre la etapa 3 y la etapa 4 hay una interacción que es bastante importante comprender, que es sencilla desde mi mirada, pero que presta mucho a confusión. Algo que se suele escuchar mucho en los estudiantes de coaching es el cliente no sabe responder cómo se va a dar cuenta que se está llevando lo que quiere. Y acá dicen, ¿cómo puedo preguntar? Bueno, el cómo se va a dar cuenta no tiene que ver en sí con que no entienda el cómo se va a dar cuenta, sino con el qué se quiere llevar. Cuando el qué se quiere llevar es claro, el cómo se va a dar cuenta que se lo está llevando va a ser simple y sencillo, porque son características. Es decir, yo digo, anda a comprar un paquete de arroz, como ustedes identifican qué es un paquete de arroz, van a poder ir a comprarlo, y si yo te pregunto cómo sabes que esto es un paquete de arroz y que no trajiste, no sé, un paquete de lentejas, van a poder responder porque saben lo que es el arroz. Entonces, desde ese lugar van a poder distinguir y describir cómo es el arroz, cómo es ese paquete. Entonces, desde ese lugar, ustedes con el conocimiento del qué van a poder describir el cómo se están dando cuenta de ese qué.
que es ese qué y que no es otro qué. Entonces tengan en cuenta que cuando ustedes se encuentren con esta dificultad de que el cliente no sabe cómo se va a dar cuenta, no es en el cómo que tienen que insistir, sino que es un pasito atrás de definir con mayor claridad ese qué se quiere llevar de la conversación. El cómo se va a dar cuenta son simplemente características, son indicadores de satisfacción que pueden ser cuantitativas, cualitativas, que den la pauta para que al final de la conversación el cliente pueda decir, ok, me lo estoy llevando o no me lo estoy llevando. Y después, la última etapa tiene que ver con el parafraseo de cierre del acuerdo, que no se confundan con lo que es el parafraseo mencionado en la competencia de escucha activamente. El parafraseo de cierre de acuerdo es para, de todo lo que se habló, las preguntas intermedias que se hicieron, lo descriptivo, es para que el cliente pueda escucharse, nosotros le vamos a hacer ese parafraseo, y es para que el cliente pueda escuchar simplemente en limpio la respuesta de esas 4 preguntas que se hicieron, ¿sí? Entonces, acá es importante comprender la diferencia que hay entre lenguaje descriptivo y lenguaje generativo. El lenguaje descriptivo son todos los juicios, las creencias, las opiniones, son todas las cosas del relato que haya dicho nuestro cliente. En este momento no se va a parafrasear el lenguaje descriptivo. En el parafraseo de cierre de acuerdo, solamente lo que se parafrasea es el lenguaje generativo, es decir, que se genera, es aquello que se está pactando, que se está acordando, acordando, que se va a trabajar para poder lograrlo, es decir, se está acordando que se va a lograr algo que todavía no existe, entonces no estoy describiendo algo que ya hay, sino que estamos hablando de manera general. Por eso el parafraseo de cierre del acuerdo es: lo que querés trabajar en esta conversación es, esto querés trabajarlo para, lo que te querés llevar es, y te vas a dar cuenta por qué bla, ¿sí? O sea, es simple, es breve y solamente de lenguaje generativo. Entonces, esto es muy importante. En esta etapa que estamos viendo, el acuerdo de la conversación de coaching, que no nos vamos a estar enfocando en un proceso de coaching, la parte del macro y demás, porque eso se va a ver más adelante cuando estemos encarando la conversación completa ya y ustedes puedan hacer un proceso de coaching. Hoy por hoy nos estamos enfocando en esta segunda etapa del proceso de la conversación, que es el acuerdo. ¿Para qué aclaro esto? Para que no diseñen acciones, no traten de crear conciencia, no le pregunten en estos 10 minutos de acuerdo qué es lo que el cliente aprendió, de qué se dio cuenta, qué va a hacer, qué no va a hacer, porque no es en este momento en el cual se va a trabajar con esto. Si nosotros tenemos en cuenta que en estas etapas que tiene la conversación de coaching puede durar de 20 a 60 minutos según la ICF, tengo que tener en cuenta que solamente estamos viendo la primera parte, ¿sí? Es decir, el contexto, que es la bienvenida, el pedido de permiso para grabar, y después tenemos la parte del acuerdo, que son estas 5 etapas que les acabo de explicar, que tienen una duración promedio entre 5 y 10 minutos. No es la conversación completa. Entiendo que está el entusiasmo de muchos de que quieren seguir, que quieren explorar, que quieren trabajar con ese tema, pero es importante que quede primero en claro la base, ¿sí? Porque esto es el esqueleto, ¿sí? El acuerdo de la conversación de coaching es el 80% de la conversación y es el esqueleto. Entonces, algo que es muy importante comprender es volver a esa clase en donde estuvimos hablando de lo que es una competencia y que hablábamos de que una competencia es la conjunción entre la teoría, la práctica y las ganas, ¿no? Entonces, ¿qué va a pasar si yo solamente estudio la teoría, la información y hago prácticas, pero no tengo ganas de hacerlo, no siento una motivación? Es un sinsentido que haga eso, ¿sí? Porque las ganas es lo que te motiva, las ganas, tu llamado, tu vocación, ¿sí? A nadie los están obligando a estar haciendo esta formación. Entonces las ganas están. Cuando yo tengo teoría, ¿sí? O sea, es decir, cuando estudio la teoría, la información, leo los libros, asisto a la clase, tengo las ganas de hacer coaching, de ser coach,
¿sí? Pero no practico, por el motivo que sea, porque digo, no, voy a practicar cuando esté más segura, voy a practicar cuando la excusa que pongan, lo que voy a tener como resultado es que voy a estar acumulando información sin desarrollar habilidad de aplicación, que quiere decir que cuando, por mucha información que tenga, por mucha teoría que tenga, cuando pase a la práctica, no voy a saber qué hacer y no voy a poder aplicar en tiempo real, porque la práctica es un aprendizaje diferente, complementario a lo que es la teoría. Si solamente practico y le meto ganas, pero no estudio la teoría, tampoco va a ser efectivo porque voy a hacer cualquier cosa. Es decir, voy a hacer en esa práctica, desde mis ganas y entusiasmo, lo que me parece, y lo más probable es que no esté alineada o alineado a lo que son las competencias de ICF. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos teoría, cuando tenemos práctica y cuando tenemos ganas? Bueno, ahí estamos hablando de competencia, ahí estamos hablando de que tenemos la posibilidad de desarrollar nuestras habilidades y competencias como coach, ¿sí? Son necesarias las tres cosas: la teoría, que es el saber; la práctica, que es el saber hacer; y las ganas, que es el querer hacer desde nuestra motivación personal. Entiendo que para muchos de ustedes esto es un gran desafío, es un común idioma nuevo, ¿sí? Aparece como en cualquier proceso de aprendizaje. Cuando hay algo nuevo, un caos, colapsa nuestro cerebro, ¿sí? Hay una parte que es fisiológica en ese sentido, pero con la práctica y la constancia, apoyándose con el grupo, hablando con los docentes, haciendo todo lo que esté a su alcance, van a poder salir adelante y van a poder superar estas confusiones y estos miedos que aparecen inicialmente cuando están empezando a hacer algo que no saben hacer. Y por otro lado, algo que les quiero transmitir es que empiecen a dimensionar desde este momento la importancia de lo que es recibirse de coach, que no es solamente hacer un cursito de desarrollo personal. Para eso eran las 20L, la primera etapa de la formación de coaching. En esta etapa nos estamos enfocando en que ustedes puedan desarrollar habilidades y competencias para poder ser coaches, trabajar como coaches y acompañar a otras personas en sus procesos de desarrollo personal, lo cual es una tarea hermosa, es una tarea que habla de una vocación de servicio también y de entrega hacia el otro, pero que necesita de nuestra práctica, necesita de nuestra constancia, de nuestro tiempo de formación, de nuestro estudio, ¿sí? De una capacitación continua, que esto no termina cuando terminen las clases en esta formación inicial, sino que siempre somos eternos aprendices para poder seguir desarrollando habilidades y competencias. Porque nosotros estamos vivos, la sociedad cambia, la sociedad va creciendo y evolucionando, y el coaching va evolucionando junto con nosotros. Espero que hayan disfrutado de esta clase y les mando un beso grande.